Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días, mis queridos demoledores y mis queridas demoledoras. Comenzamos demoliendo mitos de la política en vivo, transmisión número 78, 78ª transmisión. 7:14 de la tarde-noche aquí en Buenos Aires, hoy con una temperatura bastante más agradable que la del día de ayer, extremadamente calurosa y húmeda, un poco menos de mosquitos tras fumigaciones masivas en la ciudad de Buenos Aires debido a una peste de mosquitos. Las pestes acometen Buenos Aires y la Argentina, la peste neoliberal de Milei y la peste de mosquitos. Bueno, hoy un poco menos, afortunadamente. Comenzamos con una transmisión con mucho de información y por sobre todas las cosas mucho de análisis. En realidad hoy queríamos nada más presentar cuestiones ligadas al fin de año, al análisis, pero los acontecimientos de las últimas horas determinaron que necesariamente debamos realizar un pequeño resumen de lo sucedido en las últimas horas con relación al ataque de Ucrania a Rusia, más específicamente en la ciudad de Belgorod, ataque con cohetes y nada más y nada menos que con munición de racimo a objetivos civiles. Antes de comenzar nuestro resumen y antes de presentar el tema de hoy, los perdedores del año 2023 y por sobre todas las cosas los perdedores a partir de em, publicaciones de los Estados Unidos especializadas en relaciones internacionales como demostración de la mirada actual de los propios geoestrategas estadounidenses de la situación actual. Va a generar sorpresa, por cierto. Bueno, antes de eso, como siempre, algunos saludos para los demoledores y las demoledoras conectados por todo el mundo, como siempre. Desde, ¿desde dónde? Bueno, como siempre, desde Ciudad de México, Beatriz Pulido, quien nos acompañó con la moderación a lo largo del año. Muchas gracias, Beatriz, como siempre. ¿Dónde más? Richard desde Chile, José Luis Hermida desde Buenos Aires, desde Madrid, Antonio Piqueras Capel, Almería, JJGP. ¿Dónde más? ¿Dónde más? Canadá, Mario López, alguien más por ahí, mucha más gente conectada por ahí, pero alguien más con, sí, aquí, con su lugar de origen, desde Guipúzcoa, Euskal Herria o Herría, David Gómez. Bueno, gente desde todos los lugares del mundo. Comencemos ahora sí con el resumen muy escueto de lo sucedido el día de hoy, para lo cual nos ayudará como de costumbre el mapa. Vamos a presentar un poquito de lo sucedido principalmente el día de hoy, ni siquiera ayer por la noche, aunque en realidad todo esto comenzó ayer por la noche, cuando a modo de retaliación, sí, por ahí apareció el mapa, ¿verdad? Demoledores y demoledoras. Bueno, a modo de retaliación ante los ataques rusos con misiles de crucero a lo largo y a lo ancho del territorio ucraniano, ataques llevados a cabo sobre objetivos militares. Bueno, como respuesta a eso, en la noche de ayer, Ucrania comenzó un ataque con drones inicialmente en una primera oleada contra la ciudad de Belgorod, una ciudad prácticamente fronteriza, muy cerca de la ciudad de Kharkov, ¿sí? Y
En una primera oleada de ataques fueron documentados ataques con drones, en su mayoría derribados por las defensas aéreas. Hay videos documentando estos ataques. Alguno más por aquí, todos videos caseros. Ese el sonido de los impactos o bien de las intercepciones en una noche muy nublada de Belgorod el día de ayer. Alguno más por aquí. Este otro video de la noche de ayer, muy nublada. Las alarmas activadas por los drones. Drones, de acuerdo a mi información, drones Bayraktar, los drones turcos, sin el ruido de los drones Shahed iraníes o en su versión rusa los geranios, sin ese ruido propio de las hélices de estos drones. Bueno, esa es el primer ataque, la primera ola de ataques y por la noche, una vez concluidos estos ataques, sin mayores daños, en su mayoría las defensas antiaéreas pudieron realizar la intercepción de estos drones. Bueno, finalmente eso aparecía como todo, aparecía como un ataque retaliatorio derivado de el ataque con misiles, en su mayoría misiles de crucero, de Rusia a Ucrania el día anterior. Sin embargo, pocas horas después, tras el uso de las defensas antiaéreas y naturalmente tras el consumo de muchos de los misiles antimisiles utilizados por la defensa antiaérea rusa contra estos drones, en ese momento comenzó un ataque ucraniano, en realidad comenzó una segunda ola de ataques ucranianos con cohetes. Estos cohetes, básicamente, el lanzamiento de estos cohetes fue realizado desde lanzacohetes Vampire, una plataforma, una lanzadera de cohetes, una plataforma de lanzamiento de cohetes de origen checo. Podemos presentar, si quieren, por aquí algo sobre esta plataforma conocida como Vampire o Vampiro, esta de aquí, ¿sí? Esta la plataforma de origen checo ya desde los 70. Esta la versión más moderna y esta sí llamada Vampire. En realidad el nombre de esta plataforma lanzadora de cohetes, si no recuerdo mal, sí, el nombre RM-70, lanzadora de cohetes naturalmente autopropulsados. Una lanzadera de cohetes muy común, muy difundida a lo largo y ancho de la Tierra, incluso Uruguay, aparentemente, según este mapa, presenta alguna lanzadera de este origen. Naturalmente no esta última denominada Vampiro, Vampire, pero sí alguna de esta línea, alguna versión anterior. Por aquí, aparentemente, Ecuador también. Bueno, muchos países de África, incluso varios países europeos, de Asia y demás. Una foto más de esto. Un ejemplo de los lanzamientos de esta lanzadera. Bueno, los ataques fueron realizados con misiles Vampire desde esta lanzadera y también con misiles Vilca, estos
a partir de la utilización de una plataforma de lanzamiento también denominada Vilca, con munición de racimo, ¿sí? Cohetes con munición de racimo, munición prohibida en la gran mayoría de los países del mundo, por lo menos en todos los países, prohibidas en todos los países en los cuales los estados convalidaron las resoluciones de las Naciones Unidas tendientes a la prohibición, tendientes al no uso de munición de racimo. Estados Unidos y Rusia no participan en esta convención. No recuerdo sinceramente el estatuto de Ucrania, muy probablemente Ucrania sí lo haya convalidado. Más allá de eso, el hecho de la utilización de munición de racimo con el objetivo de un ataque a objetivos civiles realmente representa, bueno, aparece como algo, sí, representa algo condenable desde todo punto de vista, más allá de la situación de guerra, y representa algo condenable porque la munición de racimo, recuerden, demoledores y demoledoras, presenta como objetivo generar la mayor cantidad de daño en el mayor territorio posible, en un área lo más grande posible, con el objetivo de la destrucción de infraestructura civil, de personas civiles y no con el objetivo de la destrucción de un objetivo militar o de personas militares. Así que este ataque representa una violación al derecho internacional y representa, desde todo punto de vista, tanto militar como ético, moral, representa un ataque condenable, aparece como algo verdaderamente deleznable. Todos los ataques, naturalmente, pero claro, en la guerra realizamos la diferenciación entre ataques con objetivos militares y ataques con objetivos civiles, y cuando presenciamos ataques con munición de racimo contra una ciudad, contra objetivos civiles, bueno, ahí aparece y de manera indubitable el objetivo de la destrucción de personas de a pie, y de hecho estos ataques generaron la muerte de 14 personas, 2 niños y 108 heridos, si no recuerdo, entre estos 108 heridos alrededor de 15 niños. También, una vez más, munición de racimo utilizada a partir de los lanzacohetes Vilka, lanzacohetes de fabricación ucraniana. Si quieren podemos presentar por aquí también estos aparatos. Ahora sí, estos de aquí, ¿sí? Básicamente una versión remozada o modernizada de los Smerch soviéticos. Estos lanzadores de aquí, ¿sí? Lanzadores autopropulsados naturalmente en un cañón sí, montados sobre un camión con estos misiles, pero claro, en este caso, una vez más, con carga eh, de munición de racimo, y como si todo esto no apareciese como algo suficiente, como si toda esta información, el ataque contra una ciudad, el ataque contra objetivos civiles, el ataque con munición de racimo, como si todo eso no representase algo suficiente en cuanto a el objetivo perseguido por los ucranianos. Bueno, además los ataques fueron perpetrados durante el día, ¿sí? Los ataques con drones fueron realizados durante la noche, mientras que los ataques con los misiles, con el objetivo de la destrucción real después del agotamiento o de la sobresaturación de los sistemas defensivos, bueno, esos ataques fueron realizados durante el día y no como los ataques de Rusia antes de ayer, durante la noche o la madrugada, cuando la gente aparece en su casa. Por ende, eso determina sí, una cantidad muchísimo menor de víctimas, ya que la gente no aparece en la calle. Bueno, ataques durante el día con munición de racimo contra objetivos civiles, entre otras cosas, por ahí. Y ahora sí podemos presentar los videos
con los objetivos alcanzados. Aquí, como por ejemplo, ninguna forma de disimulo de nada, de ningún tipo, ataques contra civiles directamente hacia zonas lo más poblada posibles. Aquí eh, otro de el producto de, en realidad es el producto de de las esquirlas, de los restos de algún cohete interceptado. Pero por aquí algunos videos más interesantes. Durante el día, ahí bien Давай, visible, durante el не día hay хныкай. varios puntos de la ciudad, ¿sí? Esa es la imagen. Aquí algún ejemplo más con esta fotografía. Esto evidentemente como producto de algo de los restos de algún cohete interceptado. Bueno, esa es la novedad en el día de hoy. Si Rusia responderá a esto o no, lo determinaremos en los próximos días. Si quieren mi opinión, Rusia no responderá con ataques a población civil o no responderá con ataques a objetivos civiles en Ucrania, porque de esa manera, en primer lugar, comenzaría a participar en el círculo vicioso planteado por Ucrania en este juego de provocación y de acción y reacción, de provocación y de reacciones a las provocaciones, cuando eso en términos militares no determina absolutamente ningún tipo de beneficio real con respecto al desarrollo de eh, la guerra en general. Y por otro lado, también aquí aparece naturalmente la cuestión de la opinión pública internacional. Rusia no quiere más eh, caracterizaciones y más escenificaciones de Rusia como el malo de la política, y esto lo puede presentar muy claramente como un ejemplo contrapuesto de atención, señores del mundo, así realizamos la guerra nosotros y así realizan la guerra ellos, ¿sí? Eh, esa mi suposición. Puede que mañana presenciemos hechos en el sentido contrario, pero hasta el momento esa es la forma de eh, realización o de desarrollo de la guerra en términos generales de Rusia. Bueno, comencemos, sí, como que no, como que ningún canal alternativo, mi querida Margarita Muñoz Barajona, sí, claro que sí, y hoy de hecho presentamos el primer video en el canal alternativo en el cual mañana vamos a realizar la transmisión de fin de año con Fernando Moragón y algunos invitados. El canal llamado Demoliendo Mitos de la Política 2.0, nada más y nada menos. En la descripción de este mismo video, por cierto, aparece el enlace, así que por favor, realicen una visita, no desaprovechen la oportunidad de generar una vía alternativa de comunicación con todos nosotros. Ahí el enlace, una vez más, debajo en la descripción ya aparece el enlace también, así que recuerden eso mañana. Dicho esto, demoledores y demoledoras, vamos a redondear este resumen muy escueto de lo sucedido hoy en Belgorod con este ataque, porque hoy sinceramente no queremos presentar un análisis militar en profundidad o tampoco queremos presentar el reporte de hecho, sino que queremos realizar análisis de el tema más relevante de estos últimos días con motivo de fin de año, los ganadores y los perdedores del año y en particular los perdedores desde la perspectiva de las usinas de pensamiento estadounidenses en este momento. Y esto va a generar
bastantes sospechas, por cierto, perdón, bastante sorpresa, por cierto, debido a que ya comienzan a aparecer entre los geoestrategas estadounidenses, por lo menos entre los más lúcidos, comienzan a aparecer atisbos de lucidez en cuanto a los análisis, aparecen posturas muy críticas después de tanto tiempo, después de 2 años, ¿no? De estupideces y de promoción de propaganda. Bueno, las cosas en algún momento, la realidad en algún momento representa una tromba tan fuerte como un huracán y quienes rechazaban la realidad, bueno, hoy colisionan con la realidad de frente, de narices. Por eso hoy vamos a presentar una publicación, una columna de opinión publicada hace unos poquitos días en la publicación Responsible Statecraft, o en castellano, el arte de gobernar responsable o la dirigencia responsable, la traducción de statecraft un poquito dual, ¿sí? Eh, una publicación, por cierto, esta la publicación la voy a presentar, pero antes de eso la voy a contextualizar un poquitito. La publicación Responsible Statecraft, el arte de gobernar responsable, o sí, el arte, sí, la dirigencia responsable también es una posible traducción. Bueno, esta publicación, interesantemente, apareció en 2019, apareció, sí, hace 4 años apareció, y desde entonces materializó en el ámbito de de la teoría de las relaciones internacionales, en el ámbito de el estudio de las relaciones internacionales, en el ámbito académico. Bueno, en ese ámbito materializó muy rápidamente como la tercera en discordia, de alguna manera, la tercera publicación eh, político-académica más importante en las relaciones internacionales en Estados Unidos. Recordemos básicamente cuáles representan las publicaciones más prestigiosas y más poderosas en cuanto a su influencia en los Estados Unidos, ya que básicamente determinan los lineamientos generales de la política exterior de los Estados Unidos. Bueno, en primer lugar, la revista Foreign Affairs o Asuntos Exteriores. Presentemos un poquito por acá, muy por encima, muy por encima. Esto, Foreign Affairs, la publicación por excelencia en Estados Unidos de eh, el ámbito político académico, la- el estudio de las relaciones internacionales en Estados Unidos y la política exterior estadounidense aparecen intricados, aparecen interrelacionados. O dicho de otra manera, la disciplina de las relaciones internacionales, el estudio de las relaciones internacionales, las teorías de las relaciones internacionales en los Estados Unidos responden a los intereses de la política exterior del gobierno de Estados Unidos. Por eso, teoría y práctica parecen interrelacionadas, teoría y práctica parecen entremezcladas. Esto naturalmente determina que debemos realizar una lectura crítica de cualquier producción intelectual proveniente de estas usinas de pensamiento, aunque naturalmente también aparecen cosas interesantes desde la perspectiva de los teóricos estadounidenses. Recordemos, bueno, los nombres de muchos teóricos muy inteligentes, incluso algunos vivos, como por ejemplo Mearsheimer, John Mearsheimer, uno de ellos, muy crítico en la actualidad con la política exterior de los Estados Unidos. Bueno, y de ahí para atrás un montón, desde Walls,
Keohane 99, Morgenthau, bueno, bueno, el propio Kissinger, etcétera, etcétera, etcétera. No quiero machacar mucho con esto porque aquí realizamos análisis y presentamos cuestiones teóricas solamente como herramientas para el análisis, no establecemos el foco en la teoría, pero bueno, quería remachar esto. Teoría y práctica aparecen muy unidas en Estados Unidos y esta representa la publicación más importante eh, en cuanto a su historia, en cuanto a su eh, poder de influencia, fundada en los 20, no recuerdo exactamente cuándo, en el 22, 101 años, el año pasado justo con 100 años, esta Foreign Affairs. La segunda más importante, fundada en los años 70, si no recuerdo mal, en el 70, llamada con un nombre bastante parecido, la publicación Foreign Policy, esta de aquí, Foreign Affairs, la anterior, y esta Foreign Policy, Foreign Affairs, asuntos exteriores, Foreign Policy, política exterior. Esta, cuando comenzó sí, en el 70, fundada nada más y nada menos que por Samuel Huntington, ¿sí? El creador de la, el concepto de las civilizaciones. Recuerden la publicación más famosa de Samuel Huntington, la lucha de civilizaciones. Sí, bueno, Clash of Civilizations en castellano, no recuerdo exactamente la traducción, la lucha o el choque de civilizaciones, claro, choque de civilizaciones, bueno, presentado en mis clases una y mil veces este texto como un texto abiertamente equivocado en muchas de sus perspectivas, predicciones y presupuestos, pero bueno, muy influyente sin lugar a dudas. Foreign Policy está con un perfil un poquitito más popular, ¿sí? No tan teórica como Foreign Affairs, sino un poco más popular en el sentido de presentar, por un lado, publicaciones académicas y por otro lado, publicaciones sí, para interesados en la política exterior, un poco menos teóricas, un poco menos densas, incluso hasta la presentación gráfica de las publicaciones aparece más digerible que Foreign Affairs. Es el objetivo de Huntington en su momento, generar una publicación con más influencia en el común en la sociedad estadounidense y no solo en las élites estadounidenses. Pero bueno, hace algunos años, en 2019, apareció esta tercera publicación. En realidad, publicaciones aparecen todo el tiempo. Cualquier profesor genera su propia publicación como una forma de proyección o cualquier profesor dedicado a cualquier disciplina, con proyección internacional y con sí, la vocación de eh, difusión de sus ideas, genera su propia publicación. Las publicaciones proliferan, aparecen permanentemente, aparecen publicaciones nuevas, revistas nuevas de distinto tipo, pero bueno, a veces alguna genera más repercusión que otra, y, materializa en el ámbito de las relaciones internacionales, en este caso como un faro frente a estos otros dos grandes nichos del pensamiento, Foreign Affairs y Foreign Policy, y efectivamente es el caso de esta publicación, Responsible Statecraft. Vamos a presentar un poquito. ¿Por qué presento todo esto? Por lo siguiente, por lo interesante en cuanto a las distintas líneas políticas dentro de Estados Unidos y naturalmente sus consecuencias, ¿sí? No aparece, bueno, vamos a realizar la traducción al español con Instituto Quincy para el arte de gobernar responsable. Sí, el arte de gobernar, esa es la traducción también usada por el navegador. Bueno, el Instituto Quincy, básicamente detrás de todas estas publicaciones, siempre aparece un instituto. Aquí aparece este Quincy Institute de John Quincy, el verdadero autor de la doctrina Monroe. Detrás de Monroe aparecía la pluma de John Quincy, su ministro de Relaciones Exteriores o secretario de Asuntos Exteriores, como lo llaman en Estados Unidos, y posteriormente presidente de los Estados Unidos, el sucesor del presidente Monroe, este señor Quincy, el autor real de la doctrina Monroe de América para los americanos, doctrina con ya
200 años, ¿no? Cumplidos este año, si no recuerdo mal. Bien, bueno, ¿cuál la particularidad? Si bien comienza con financiamiento de George Soros y de Koch, ¿no? De los hermanos Rockefeller, de múltiples eh, financistas del pensamiento, de múltiples fuentes ligadas a las clases dominantes en Estados Unidos, financiadoras de las usinas del pensamiento, de los think tanks, ¿sí? De los centros de investigación eh, de los Estados Unidos respecto a la política internacional. Bueno, comienza con múltiples fuentes de financiamiento de distintas perspectivas políticas o de distinta raigambre política, como por ejemplo Soros, sí, considerado como liberal progresista en Estados Unidos, y la Fundación Koch, de los hermanos Koch, republicana y conservadora, sí, esto, la Fundación Ford, considerada más demócrata, la Carnegie, bueno, esta también más cercana a los demócratas, los Rockefeller, más cercanos a los republicanos. Bueno, en realidad comienza con financiamiento de múltiples fundaciones ligadas a sectores, a facciones, a distintos sectores de las clases dominantes en los Estados Unidos, pero con el correr del tiempo va generando una línea editorial más cercana a la política exterior planteada por Trump, eh, o dicho de otra manera, más cercana a la política exterior aislacionista de Estados Unidos, algo bastante poco común desde la Segunda Guerra Mundial en adelante, cuando Estados Unidos finalmente concretiza su rol de potencia hegemónica, ¿no? Cuando Estados Unidos materializa como potencia hegemónica mundial, bueno, ahí abandona una línea histórica de política exterior aislacionista a los Estados Unidos, pero hasta ese entonces, durante el siglo XVIII y el siglo XIX, el aislacionismo representaba la principal línea política de las relaciones exteriores de los Estados Unidos, y esta publicación, de alguna manera restablece eh, 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 esa perspectiva en el centro de las relaciones, eh, de la teorización de las relaciones internacionales en los Estados Unidos, rechaza, o por lo menos presenta una perspectiva crítica del complejo militar industrial, rechaza las intervenciones masivas a escala global, presenta una línea más parecida a la línea aislacionista de Trump. Por eso, precisamente por eso, en los últimos años, desde el surgimiento de esta revista, parece mucho más leíble que las otras dos, aparece mucho más interesante que Foreign Affairs y Foreign Policy, las cuales verdaderamente generan, sí, hastío por la difusión de pavadas, de propaganda y de estupideces y de guerrerismo desbocado de los halcones guerreristas de los Estados Unidos, como así también, sí, también como representación intelectual del complejo militar industrial, de las compañías armamentísticas estadounidenses. Bueno, dicho esto, hecho este largo resumen, o perdón, hecho esta larga contextualización, podemos comenzar con este artículo. Y quería presentar esto así, quería contextualizarlo así para que a partir de ahora genere sentido todo lo dicho en esta publicación, porque presenta algunas cosas bastante interesantes, impensables un año atrás e impensables en las otras dos publicaciones, el Foreign Affairs y el Foreign Policy de Estados Unidos. Bueno, los mayores perdedores de la política exterior de 2023. Escrito por Kelly Bucar Blaus. Nunca escuchada, sinceramente. Desde el equipo de Biden y la humanidad hasta nuestros desacertados generales de la televisión, este fue un año de catástrofe y fracaso político. Así comienza esta nota. Atención y una vez más, vayan acompañándome en la lectura de esto y vayamos recordando
cuán densa y cuán intrincada a veces la trama de intereses dentro de los Estados Unidos, dentro de la política estadounidense, dentro del gobierno, dentro de las clases dominantes y las distintas facciones de las clases dominantes. Cuán complejo todo, cuántas visiones distintas, cuántos intereses distintos para que puedan aparecer cosas como esta, hasta hace poco impensables, pero bueno, ahora aparecen. El año en política exterior estuvo marcado por conflictos sangrientos, catástrofes humanitarias y dolor, además de fracasos y pasos en falso políticos. Echemos un vistazo a los más notables a medida que nos acercamos a 2024. ¿Sí? Perdedores en grandes conflictos y cambios geopolíticos. Primer perdedor según la revista, según la publicación estadounidense Responsible Statecraft o el arte de gobernar responsable, esa es la traducción. Primer perdedor, Ucrania. Directo, al grano, sin pelos en la lengua. Atención al análisis ahora. La valentía y la resistencia del pueblo ucraniano y sus fuerzas militares han sido ensalzadas una y otra vez, pero el fracaso de su contraofensiva en la primavera y el verano de 2023 ha llevado en parte a una pérdida de confianza en que el país pueda aspirar alguna vez a expulsar a los rusos de todos sus territorios. Por supuesto, este no ha sido solo el objetivo del presidente Volodymyr Zelensky, sino también el de sus partidarios occidentales. Muchos de esos aliados, incluida la prensa dominante, ya el lenguaje utilizado ya parece en disonancia con las otras dos publicaciones y con la línea oficial del gobierno estadounidense, con la línea eh, antitrumpista del Partido Republicano. También esto de llamar a los medios, a la prensa dominante, sí, a los medios hegemónicos como prensa dominante, bueno, ya aparece en la línea esa crítica desde la perspectiva de Trump, ¿no? Del aislacionismo. Muchos de esos aliados, incluida la prensa dominante, están sugiriendo ahora que Ucrania no solo tendrá que encontrar una manera de poner fin diplomáticamente a la guerra, algo que los críticos, incluidos los colaboradores del Instituto Quincy, han estado diciendo todo el tiempo, sino que tal vez tenga que hacerlo y hacer compromisos territoriales. Por cierto, esto de los compromisos territoriales ya comenzó a aparecer, publicado en publicaciones británicas y estadounidenses de corte conservador. Sí, esto de, bueno, como no pudimos con una victoria contra Rusia, amigos ucranianos deberán realizar, a partir de ahora deben realizar concesiones territoriales. Así, ya ha dicho varias veces, así como los Estados Unidos puede catapultar a personajes lamentables como Zelensky o como Guaidó a los primeros planos en defensa de los propios intereses de Estados Unidos, cuando ya no los quiere, los regurgita, escupidos y pisoteados como si nada. El objetivo de que Ucrania sea miembro de la OTAN parece ahora un sueño lejano y a finales de año la avalancha de armas y dinero de Washington en las capitales occidentales se ha ralentizado enormemente. Zelensky, ahora considerado cada vez más aislado y poco realista, aparentemente ha caído en desgracia. Desafortunadamente para él, esta no es la primera vez en la historia de la política exterior estadounidense que Washington ha vuelto su favor a otros países en grave detrimento de sus antiguos beneficiarios. Bueno, primer perdedor, según los propios estadounidenses de esta publicación, nada más y nada menos que Ucrania. Segundo punto, segundo perdedor. Israel y el pueblo palestino. El gobierno de Israel, cegado por un brutal ataque de Hamas que dejó 1.200 israelíes muertos y 240 rehenes secuestrados el 7 de octubre, ha contraatacado con tal fuerza en la franja de Gaza que está desperdiciando gran parte de la buena voluntad y la simpatía del resto del mundo. Los israelíes, atormentados por el dolor y la ira, no confían en que su gobierno tenga un plan para Gaza después de la guerra, pero están firmes, al menos según las encuestas, en que el régimen de Netanyahu puede destruir a Hamas y en que se preocupan por evitarlo. El sufrimiento de los civiles palestinos no debería ser una consideración al ejecutar eso, según la lectura de los propios israelíes según las encuestas, ¿no?
Mientras tanto, el número de muertos palestinos en Gaza hasta esta semana superó con creces los 21.000. Israel afirma haber matado a 7.000 combatientes de Hamas, pero según el New York Times no explica cómo llegó a esa cifra. Esto ha creado una situación en la que Israel y sus partidarios estadounidenses están cada vez más aislados, ya sea en Naciones Unidas o en la opinión pública de todo el mundo. Además, los palestinos en Gaza sufren un hambre catastrófico y una falta de atención médica. Según se informa, no quedan hospitales en funcionamiento en el norte de Gaza. Casi el 90% ha sido desplazado debido a los bombardeos militares israelíes y las enfermedades infecciosas están arrasando a la población traumatizada. Bueno, más allá de que no realizan una condena a la masacre en curso contra el pueblo palestino por parte de Israel, más allá de eso, presenta una mirada crítica respecto a la pérdida de apoyo internacional de Israel, la falta de objetivos. Esto en Estados Unidos, si esto puede aparecer como una crítica moderada en cualquier otro lugar del mundo, si puede aparecer como insuficiente, esto en Estados Unidos representa la mayor crítica posible contra Israel debido al poder de eh, Israel en la política, en el sistema político estadounidense. ¿Sí? Por otro lado, presenta la tragedia palestina como bueno, algo digno de mención, algo terrible, y por eso presenta al pueblo palestino como uno de los perdedores de este año. Una vez más, estamos presentando una perspectiva estadounidense, ¿sí? Naturalmente no la nuestra, pero llama la atención que en los propios Estados Unidos comiencen a aparecer perspectivas más críticas, ¿sí? Ucrania e Israel como los grandes perdedores, el pueblo palestino también mencionado como un perdedor en cuanto a, a las masacres sufridas por la población civil. Todas posturas bastante críticas y en Estados Unidos mucho más. Tercer o cuarto punto de esto. Grandes perdedores del 2023, Joe Biden. El presidente de Estados Unidos se ha visto arrinconado en dos frentes importantes este año. En Ucrania, su formulación de la guerra como una batalla maniquea y una lucha por la libertad que tendrá repercusiones globales si Estados Unidos no ayuda a Zelensky por el tiempo que sea necesario, se está volviendo en contra de su administración. Están aumentando los llamamientos para iniciar conversaciones diplomáticas en serio con un gobierno que Washington había relegado a un estatus similar al de Hitler. Mientras tanto, el Congreso se resiste a darle a Ucrania miles de millones más en armas y dinero en efectivo que necesita para sobrevivir. El equipo de Biden parece indeciso y vulnerable a medida que avanza hacia lo que promete ser una reelección brutal. Esto solo se ha visto agravado por la total incapacidad de la administración para frenar los excesos militares del gobierno israelí en Gaza y también en Cisjordania. Si bien supuestamente dejó claro a Netanyahu que Estados Unidos quiere proteger a los civiles, la administración de Biden hizo todo lo posible para diluir el alto el fuego del Consejo de el alto el fuego del Consejo de Seguridad de la ONU a instancias de los israelíes e incluso una resolución para instituir pausas humanitarias como de este escrito no ha sido puesto en vigor, o como sí, mal traducido ahí. Pero bueno, sí, recordemos que Estados Unidos rechazó las resoluciones o los proyectos de resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para un alto el fuego en varias oportunidades, después incluso para pausas humanitarias, y esto con el único rechazo de los Estados Unidos. Hasta los franceses convalidaban esto, incluso hasta los británicos con su abstención. Bueno, esto genera el aislamiento de Estados Unidos y de Israel a escala global, y aquí lo presentan por eso como uno de los perdedores, al gobierno de Biden como uno de los grandes perdedores. Aquí una segunda línea de perdedores, pero una vez más, ¿cuáles los principales perdedores? Ucrania, Israel y Biden. Bastante crítica la publicación estadounidense, bastante crítica. Perdedores que podríamos haber pasado por alto. El pueblo armenio. Todos los armenios, unos 100.000, fueron expulsados del territorio en disputa de Nagorno-Karabaj por Azerbaiyán en octubre. A principios de este año, Azerbaiyán y Armenia se habían comprometido a trabajar por la paz después de décadas de conflicto,
pero las esperanzas se desvanecieron mientras Azerbaiyán continuaba con un aplastante bloqueo de bienes y ayuda humanitaria a los armenios en la región. Una operación militar azerí lanzada en septiembre condujo a la toma definitiva de las tierras en disputa y a la expulsión de los armenios a los pocos días del regreso a Armenia. Esto ya no lo recuerda nadie, pero sin dudas entre los perdedores del año debemos recordar a los armenios expulsados del enclave de Nagorno-Karabaj, anteriormente un enclave armenio, en el medio del territorio de Azerbaiyán, hoy día ya tomado por la fuerza por los azeríes. Víctimas de golpes de Estado y guerra civil en África. África Occidental vivió una serie continua de golpes de Estado con dos más en Níger y Gabón este año. En Níger los militares derrocaron al presidente Bazoum en julio y lo encerraron a él y a su familia en el sótano del palacio donde permanece hoy. En Níger se une a Burkina Faso y Mali como lo que Alex Thurston, miembro no residente del Instituto Quincy, llama el epicentro de la violencia y el desplazamiento masivo en la región y una de las peores zonas de conflicto y desastre humanitario en el mundo. Los militares tomaron el poder también en Gabón en agosto, derrocando al presidente Ali Bongo después de que se acabara de ganar la elección. Bueno, guerra civil en Sudán. Bueno, ¿por qué esto? Interesante. ¿Por qué esto? Bueno, aquí básicamente, yo no, aquí en esto, si bien en todas las anteriores yo habría realizado un análisis mucho más crítico, podría acompañar en líneas generales la visión de Ucrania, Israel y Estados Unidos como perdedores del 2023. Bueno, acá en esto de los países africanos del Sahel, em, yo acá esto lo rechazaría de punta a punta, pero bueno, aquí esto evidentemente responde a que el interés, en primer lugar, de Francia, en segundo lugar, de Estados Unidos en África, bueno, retrocedió muchísimo y esta publicación, como una publicación estadounidense, presenta eso como algo muy grave. Yo presencio un proceso distinto de eh, conquista de mayor autonomía por parte de los africanos. ¿Sí? Próximo perdedor del año según esta publicación, Suecia. La nación del norte de Europa quiere entrar en la OTAN, pero lo que parecía una obviedad, su adhesión estaba vinculada a la seguridad regional y a la unidad occidental tras la invasión rusa de Ucrania en 2022, se ha convertido en víctima de la política y la recriminación entre estados. Aunque en el momento de escribir este artículo Suecia parece estar un paso más cerca de unirse a Finlandia como nuevo miembro de la alianza, Turquía continúa usando su influencia como miembro de la OTAN para obtener F-16 de Estados Unidos y obligar a Suecia a modificar sus leyes antiterroristas. Hungría también ha tardado en votar, acusando a Suecia de decir mentiras descaradas sobre la condición de la democracia húngara. Al día de hoy, Suecia aún no fue convalidada como miembro pleno de la OTAN por Turquía. No recuerdo exactamente la posición de Hungría formal en cuanto a su parlamento, pero sí recuerdo muchas tensiones entre Hungría y Suecia también respecto a esto. Así que Suecia como otro de los perdedores, después de la estúpida medida de el ingreso a la OTAN, tanto de Suecia como de Finlandia, con la impresentable primera ministra Sara Marin. Sana Marin, si no recuerdo mal el nombre, no Sara, sino Sana. El contribuyente estadounidense como sexto perdedor. El contribuyente estadounidense. Antes de que el Congreso se fuera de vacaciones, aprobó 886 mil millones de dólares en gastos de defensa como parte de la Ley de la Autorización de la Defensa Nacional de 2023. Este es el presupuesto militar. Estos niveles de financiación son los más altos desde la Segunda Guerra Mundial y, como señala William Hartung del Instituto Quincy, se dirigen principalmente a sistemas de armas costosos y disfuncionales que no son adecuados para abordar los desafíos actuales, según ellos mismos. Todo ese dineral y no pueden generar las municiones suficientes, los proyectiles suficientes para la guerra contra Rusia, ¿sí? A pesar de ese dineral equivalente más o menos a 2 veces el producto de la economía argentina durante todo un año, ¿sí? De un país de ingreso medio como la Argentina, 2 veces solo para la guerra y solo para sistemas de armas súper caros, súper complejos y súper
poco confiables, ¿sí? Súper, sí, súper problemáticos, súper basura, podríamos llamarlo también, como el F-122, el F-35, etcétera, etcétera. Sin ningún sentido, todo pagado por el bolsillo de los contribuyentes estadounidenses. Claro, recordemos que una buena parte también de los ingresos de los estadounidenses descienden de nuestros bolsillos, de los bolsillos del sur global, a través de todas las transferencias de ingresos de distintas maneras del sur hacia el norte. La primera de ellas, la deuda, la transferencia a través de la deuda, tanto con organismos privados como con los organismos públicos internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Así que de eso no solo entre acá no solo debería referenciar a los contribuyentes estadounidenses como eh, las víctimas de estas dinerales desperdiciados en armas y para colmo en armas malas, de mala calidad, sino también todos nosotros, ¿no? Pues nosotros lamentablemente también aparecemos expoliados por las políticas estadounidenses, sin lugar a dudas. Aparte de un aumento salarial para el personal, el aumento del 3% con respecto al año pasado representa una bendición para la industria de defensa, que fue acusada este año en un importante informe de 60 minutos de estafar a los contribuyentes y los miembros del Congreso que los aman, pagados por ellos mismos, obviamente. Como ha informado esta publicación muchas veces, el presupuesto de defensa no refleja una estrategia militar sólida, ni siquiera el interés nacional, sino una lista de deseos de contratistas y políticos que se benefician de la financiación de costosos programas que en algunos casos, como el avión Osprey, colocan tropas estadounidenses en peligro real. Para empeorar las cosas, el Pentágono todavía no puede pasar una auditoría. Duro el informe. Duro, duro, duro. Bueno, recuerden el Osprey, el avión, este avión con estos rotores giratorios, estos rotores eh, movibles, sí, un avión con hélices, pero claro, cuando el avión ya en velocidad, esas hélices colocadas hacia adelante como un avión a hélice, pero para el aterrizaje esas hélices realizan un giro vertical y entonces aparece este avión como un helicóptero de alguna manera con esas dos hélices y este año, bueno, este propio sistema tan eh, publicitado por los Estados Unidos como algo revolucionario, bueno, generó muchísimos problemas, la caída de alguno de ellos y la muerte de soldados estadounidenses, ¿no? Otro negoción, otro acto de corrupción de la industria, sí, el complejo militar industrial estadounidense, ¿no? Con este avión, eh, el Osprey, no recuerdo exactamente el fabricante, si Boeing o McDonnell Douglas, bueno, uno de los grandes fabricantes de armas de los Estados Unidos. Bueno, hasta ahí los seis o siete principales perdedores, pero según esta publicación deberíamos recordar también como perdedores a estos chicos. Jake Sullivan. El asesor de seguridad nacional de Biden escribió un artículo de asuntos exteriores titulado Las fuentes del poder estadounidense, un intento de 7.000 palabras para darle el mejor brillo al manejo de los acontecimientos geopolíticos actuales por parte de la administración Biden. Desafortunadamente, como gran parte del enfoque de la política exterior de la Casa Blanca durante los últimos 3 años estuvo fuera de sintonía. Al reconocer los desafíos perennes en Medio Oriente, Sullivan dijo que la región está más tranquila de lo que ha estado durante décadas y que hemos reducido las tensiones en Gaza y restaurado la diplomacia directa entre las partes. Esto no mucho antes del ataque de Hamas a Israel y el inicio de la invasión israelí a Gaza. Recordar esto así con comillas básicamente representa una tomada de pelo, representa una gastada, lo llamaríamos aquí en Buenos Aires, ¿no? Una cargada contra el propio Jake Sullivan con esto de, ok, la región más tranquila, Gaza más tranquila que nunca durante las últimas décadas, justo ahora. Bueno, merecida la cargada al impresentable de Sullivan. Recuerden también el discurso, también analizado aquí en el canal, ese discurso lamentable de Anthony Blinken en la universidad esta, en la Universidad John Hopkins, ahí cerquita de la Casa Blanca en Washington. Lamentable también. Recuerden el discurso lamentable de Biden después de su gira fallida por
Medio Oriente, después de la visita a Netanyahu. Bueno, Sullivan en línea con esto, pero bueno, como Sullivan eh, un poquito más inteligente que los otros dos, bueno, el abuelo autopropulsado de Biden, bueno, de inteligencia, cualquier atisbo de inteligencia fue abandonado con la demencia senil. Anthony Blinken, un cavernícola. Y bueno, Sullivan, un halcón necio y obtuso, pero con un poquito más de formación. Por eso el ataque o la crítica de esta publicación contra Jake Sullivan, ¿no? Contra alguien un poquito más teórico que los otros dos impresentables. ¿Qué más? No se puede esperar que nadie prediga el futuro, pero el ensayo ofrece una visión poco común de cómo Estados Unidos malinterpretó una situación explosiva en Medio Oriente, escribió el New York Times, que señaló que los comentarios embarazosos fueron posteriormente borrados de la edición en línea de Asuntos Exteriores. Sin embargo, Sullivan había estado haciendo comentarios públicos en el mismo sentido durante todo el año. Último de los perdedores, los generales estadounidenses. Esto es muy interesante. Este año los generales y almirantes retirados que habían estado hablando mucho sobre la contraofensiva ucraniana y los fracasos del ejército ruso se han visto obligados a tragarse sus palabras. Se debe prestar especial atención a estas 4 estrellas y banderas: Petraeus, Stavridis, King, McCaffrey, Hodges, etc. Bueno, de ahí yo recuerdo a Petrus, uno de los advisors, uno de los miembros de el, la junta directiva del Instituto para el Estudio de la Guerra. En algún momento el máximo general, el máximo comandante de las Fuerzas Armadas estadounidenses, también el comandante a cargo de la invasión a Irak, muy amigo de los Kagan, uno de los halcones habituales de Estados Unidos, pero todos otros halcones ahí de estos con múltiples apariciones en los medios de comunicación, en particular en Estados Unidos, machacando una y otra vez con el poderío de Ucrania, con el poderío de la OTAN, la debilidad de Rusia. Bueno, según esta publicación estadounidense, se han visto obligados a tragarse sus palabras, sí, propagandistas, nada más que eso, pero sí, como ellos vestidos de uniforme, entonces de alguna manera revestidos de una pátina de experticia, ¿no? De una pátina de conocimiento experto, pero no, básicamente más ideologizados que otra cosa. Muchos otros eh, ex generales o oficiales retirados como Douglas McGregor, oficiales estadounidenses retirados, realizan análisis muy interesantes, claro, en el sentido contrario, naturalmente, análisis críticos, pero bueno, la gran mayoría de ellos pro eh, Estados Unidos, pro OTAN, pro imperio, pro hegemonía estadounidense, pro imperialismo. Bueno, todos ellos regurgitaron sus pavadas durante todo el año y hoy aparecen calladitos o aparecen rectificando todas esas estupideces. Bueno, se debe prestar atención a estas 4 estrellas y banderas que rotan incesantemente los grandes medios de comunicación y ofrecen evaluaciones estratégicas equivocadas que nunca se corrigen. Simplemente vuelven a aparecer en el próximo conflicto. Sí, después ya nadie lo recuerda, el próximo conflicto otra vez con la misma postura, ¿no? De Estados Unidos patrocina la libertad y por eso guerra, guerra, guerra. Estados Unidos patrocina la democracia y por eso bomba, bomba, bomba. Bueno, después otro de estos, Malcolm Nance, uno de los comentaristas en Estados Unidos más famosos también, eh, muy, muy criticado por todas las estupideces dichas a lo largo del tiempo y además con algunos problemitas personales mencionados aquí por esta señora. Bueno, bastante bien el análisis de Kelly Bucar Blaus, ¿sí? Lo más interesante para mí de todo esto, más allá de un bastante buen análisis de los perdedores, yo concatenaría eh, sí, a otros personajes con estos, ¿no? No solamente a estos, sino a un par más. Y por cierto, mañana en la charla con Fernando Moragón vamos a realizar, básicamente la charla va a aparecer enfocada en los ganadores y en los perdedores del año 2023 y también vamos a realizar un pronóstico para el año 2024. Todos tirados a la piscina, todos mojados, todos jugados. Mañana vamos a realizar un pronóstico a todo nada, para que aparezca documentado
y en el año 2025 alguien pueda eh, generar una contraposición entre lo sucedido y nuestro pronóstico a principios de año. Así que es el objetivo mañana, básicamente ganadores y perdedores del 2023 y pronóstico hacia el 2024. Pero bueno, para mí, una vez más, lo interesante de esta publicación aparece en el surgimiento de una línea crítica, aparece en el surgimiento de una línea aislacionista, políticamente identificada con Trump, pero un poquito más allá de los lineamientos propios de Trump como presidente. Recordemos que Trump acompaña a Israel más fuertemente que el propio Biden, incluso. En Ucrania, bueno, ahí presentamos, ahí aparecen diferencias naturalmente respecto a el rechazo de Trump frente a la guerra en Ucrania, el apoyo a Ucrania y la postura de Biden de apoyo hasta hace poco y condicional, ahora un apoyo perimido a Ucrania también. Pero bueno, en esta publicación también rechazaba la política estadounidense respecto a Israel y a Medio Oriente, así que no acompaña linealmente esta publicación las posiciones de Trump, pero en términos políticos sí aparece encolumnada en ese aislacionismo representado políticamente por la figura de Trump. Bueno, demoledores, demoledoras, vamos a redondear por aquí el día de hoy. A Tomás Ramírez, nuevo miembro del canal. Bienvenido, querido Tomás. Muchas gracias por el acompañamiento. Una vez más, recuerden, demoledores y demoledoras, mañana la transmisión de fin de año, un poquito más temprano, igual que el día 24, en lugar de las 11 de la noche en Europa y en España en particular. En lugar de ese horario, las 8 de la noche, por allí. En el caso de la Argentina, en lugar de las 7 de la tarde, 4 horas menos, las 4 de la tarde. Y en el caso del resto de los países, bueno, lo vamos a presentar. No recuerdo exactamente ahora la diferencia horaria en Ciudad de México, un par de horas menos que en Argentina, naturalmente. Todo un poquito corrido para atrás, un poquito más temprano para no generar intromisiones en el festejo del fin de año, en la cena familiar o con amigos o, bueno, en el brindis de fin de año. Igual vamos a realizar un brindis con Fernando Moragón y aparentemente quiere él presentar algunos de sus gorros y sombreros no presentados en la última transmisión. Así que una vez más, algo de análisis serio, algo de humor también, todo por el canal alternativo. Y bueno, además de eso, por favor, recuerden ayudarnos con la difusión del canal, con la suscripción, con la campanita y si quieren acompañarnos a través de Facebook, de Instagram y de Rumble, donde también estamos presentes, donde también presentamos nuestras transmisiones en vivo, pueden acompañarnos por ahí también. Dicho esto, queridos demoledores y queridos demoledoras, hasta el día de mañana. Chau, chau.